Retenciones en la fuente por salarios. Siempre es importante contar con herramientas que nos permitan desarrollar la actividad, la labor de manera eficiente, de poder controlar que se estén haciendo los cálculos correctos a los empleados para practicarles retenciones en la fuente. En esta oportunidad contamos con una empresa que tiene 10 empleados. Pensamos que los 10 empleados sí cumplen con la definición de dependientes económicos. En el evento en que no cumplan, pues cambiamos la opción de sí a no para que no se tome el 10% del salario como dependiente económico sin exceder de 32 VTs. Pero bueno, pues vamos a cambiar la opción, digamos que sí, para que se tome ese 10% como deducción, teniendo también unos aportes a salud, unos aportes a pensión, que posiblemente podría tener también aportes obligatorios al fondo de solidaridad pensional. Encontramos que ese último empleado, que es quien más percibe ingreso, durante el año anterior pagó intereses por créditos de vivienda. Entonces muy seguramente esta persona, este empleado, tendrá la obligación de entregar una certificación tal como lo exige la norma para demostrarlo y poder tomar estos intereses que se pagaron en el año anterior por concepto de créditos de vivienda, tomarlos como una deducción. También tiene un aporte al ahorro para el fomento de la construcción, una cuenta FC, lo vamos a llevar entonces como una renta exenta. Luego, a esos 10 empleados le calculamos el 25% del pago laboral sin exceder de 240 VTs en el mes. Y encontramos algo bien importante que debemos tener claridad para evitar errores en el cálculo de la retención en la fuente por salarios. Y es, inicialmente yo debo totalizar las rentas exentas y deducciones, ¿sí? Pero también la norma, el artículo 388, me exige hacer un control de esas rentas exentas y deducciones de tal manera que no puedan exceder, que no excedan del ingreso neto multiplicado por el 40%. Es decir, cuando hablamos de ingreso neto es tomar el ingreso menos los ingresos no grabados y a eso le multiplicamos por el 40%, y eso nos está diciendo, el control de la norma nos está diciendo que debemos controlar que estas rentas exentas y deducciones no pueden exceder del 40% del ingreso neto. Significa que en esta oportunidad, por ejemplo, para este empleado número 10, de estos 5.760.000 solamente podemos tomar como renta exenta y deducción imputable 4.416.000, el resto lo vamos a perder. Por eso es bien importante hacer una buena planeación si tengo un ingreso considerablemente alto o medianamente alto, para saber si es viable o no llevar algunos valores a la declaración. Entonces encontramos una base gravable y esa base gravable es la que me va a determinar la retención en la fuente. También voy a mostrar aquí la tabla, que la dejo a la vista para que quien desarrolla esta plantilla se va a dar cuenta cómo se calcula la retención en la fuente. Y en la tabla que nos indica el artículo 383 del Estatuto Tributario, nos establece que hay unas tasas marginales y que hay unos rangos, y dependiendo el rango, dependiendo la base gravable, pues se van a aplicar las tasas marginales. En este caso, por ejemplo, de los 10 empleados solamente se le está aplicando retención en la fuente a los últimos 5 empleados. Los primeros 5 no, porque no superan la base mínima. Bueno, ¿y cuál es la base mínima? Recuerde que nosotros empezamos a practicar retención en la fuente sobre una base gravable, una base depurada que quede superior a 95 VTs. ¿Y cuántos son 95 VTs? 3.610.000. Significa que si yo estoy haciendo el cálculo y la base depurada, o es decir, la base gravable, está por debajo
De esos 3.610.000, de esos 95 VTs, yo no voy a practicar retención en la fuente, ¿sí? Por eso aquí encontramos entonces que los últimos 5 empleados sí les vamos a practicar retenciones en la fuente, teniendo en cuenta ese control de las rentas exentas y deducciones. No estamos demostrando una plantilla para hacer la retención o para practicar retención en la fuente por salarios a un empleado. La podemos hacer para muchísimos empleados y es una plantilla que vamos a utilizar cada mes para verificar que los cálculos se encuentren bien hechos.